Analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario Morning Meeting del lunes 29 de octubre de 2018. Por favor, como siempre, confírmame que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues como siempre vamos a comenzar con un barrido, un análisis de los principales, en este caso selectivos europeos. Como bueno, supongo que habéis estado viendo en este caso de las últimas jornadas, está siendo una semana bastante complicada en la renta variable a nivel internacional. En el caso de los mercados europeos y los mercados americanos hemos visto fuertes correcciones. Y bueno, lo que estamos viendo al comienzo de esta semana, lo sensato, lo que nos está yendo el mercado con la apertura de los futuros, es un ligero rebote, ¿no? En el caso de Alemania, concretamente del DAX, volvemos a oscilar en torno a los 11.200 puntos. Podríamos empezar a encontrar ya un nivel de suelo, pero evidentemente los niveles de volatilidad que trabajamos en este caso en las últimas jornadas, pues es bastante complejo determinar el punto, ¿no?, de clave de este suelo. Si veis un poco el gráfico, en un time frame diario parece que, bueno, englobamos ese canal alcista por el tramo más bajo, por lo tanto, bueno, pues puede ser que encontremos aquí ese punto de apoyo para, bueno, pues volver a atacar quizás ya en el medio plazo niveles más intermedios, incluso pues los tramos más altos de ese canal. Si nos focalizamos en lo que han sido las estrategias de las últimas jornadas, fijaros cómo perdíamos un suelo muy relevante, los 11.400. No hemos llegado tampoco a los 10.700, que es donde, bueno, podríamos considerarlo un punto bastante crítico para el selectivo alemán. Por tanto, bueno, parece ser que podemos empezar a ver la creación de un nuevo suelo, los 11.100 puntos aproximadamente. Fijaros, ¿no?, como marcábamos esos mínimos en torno a los 11.000, un punto psicológico que parece que, bueno, pues han determinado en este caso para los inversores la zona de stop, ¿no?, en este caso del selectivo alemán. Sería bastante positivo, tanto no solamente en Alemania, sino a nivel europeo y americano, empezar a ver figuras de suelo, creaciones de suelos consistentes de cara a las próximas jornadas. La verdad que en la situación en la que nos encontramos es bastante complejo, ¿no?, determinar la corrección hasta los niveles que podamos llegar a marcar. Hemos perdido zonas de suelo muy relevantes que no perdíamos hasta prácticamente incluso en febrero, no llegábamos a perderlas de años atrás, y por tanto, bueno, pues lo que tenemos que buscar es la confirmación de esos niveles de suelo. Para la jornada de hoy, si nos centramos en un time frame más de corto plazo, es muy probable y sensato que veamos recuperaciones, ¿de acuerdo? En el caso de Alemania, atacar los 11.400 puntos sería sensato. Ver rebasar en este caso estos niveles quizás sería algo más complejo, ¿de acuerdo? Importante también, no olvidemos que estamos con situaciones en estos momentos de alta volatilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, puede haber un fuerte incremento también en la presión alcista si la situación, bueno, pues empieza a especular, sobre todo con posiciones largas, podemos ver incrementos bastante relevantes, ¿de acuerdo? Ya os digo, lo sensato, desde mi punto de vista, sería atacar la zona de los 11.460. Buen punto para colocar el stop loss, fijaros. Si vamos a trabajar lo más sensato que sería posiciones más de medio plazo, bueno, pues podríamos hablar de en torno a un diferencial de 100 puntos con el stop por abajo, por contra de atacar una operativa prácticamente de 230 puntos, ¿de acuerdo? Sería bastante sensato si trabajamos más a corto plazo. Si vamos a trabajar más en medio plazo, en este caso, buscar un diferencial, fijaros, ¿no?, de prácticamente 200 puntos, ese nivel de los 11.000, y en este caso sí que trabajar una recuperación del selectivo alemán mínimo, el rango de los 12.000 puntos, ¿de acuerdo? Incluso podríamos ver algún amago en los 11.800. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la firma, seguimos considerando a nivel global que es un buen momento para abrir posiciones largas. Concretamente, yo pienso que es sobre todo en tecnológico americano, en principales selectivos europeos como puede ser Eurostoxx o el DAX, es un buen momento, ya que, bueno, pues lo que estamos viendo lo vamos a comentar en el aspecto más macro. Desde mi punto de vista es algo coyuntural y no estructural, ¿de acuerdo?
Por tanto, en el caso de Alemania, posiciones largas, la sintomática que vamos a seguir a lo largo de Europa y de Estados Unidos para la jornada de hoy, ¿de acuerdo? En el caso de España, igual, vemos en este caso un canal bajista de medio plazo, una formación de medio plazo, atacamos el tramo más bajo del canal, parece que aguantamos en el nivel de los 8.500, 8.600 puntos y en este caso el objetivo que vamos a perseguir va a ser el de volver a la zona de los 9.000, 9.200 puntos, ¿de acuerdo? Fijaros más o menos como atacando estos niveles sería algo bastante sensato. Lo mismo, posiciones largas, situación muy compleja donde podamos realmente ver un comportamiento claro de los activos. Es sensato que haya recuperaciones después de las fuertes correcciones vividas en la semana pasada y por tanto lo mismo, abrir posiciones largas, momento para colocar stop loss por debajo de los, en este caso fijaros, hablamos de un diferencial negativo de unos 200 puntos prácticamente, por un diferencial positivo mínimo, en este caso, pues fijaros, de unos 400 puntos aproximadamente, incluso algo más, ¿de acuerdo? Creo que es una operativa bastante sensata y es un momento, evidentemente, cuando se incrementa la volatilidad, cuando la incertidumbre del mercado, cuando sobre todo el inversor más retail más miedo tiene, ¿no? Porque no veo, quizás no entiende el porqué de la corrección de estos mercados, es cuando evidentemente podemos aprovechar estas oportunidades, desde mi punto de vista. El trasfondo de todo lo vamos a comentar ahora, pero realmente creo que es un buen momento para poder aprovechar posiciones largas. Evidentemente siempre con la precaución de utilizar un stop loss porque no sabemos a ciencia cierta cómo puede comportarse el mercado, por más que lo intentemos o que hagamos análisis, y si la situación se complica, pues que nos saque de mercado. Francia, fijaros, ¿no? El rango lateral que veíamos de los últimos meses, se pierde ese rango lateral, vemos fuertes correcciones y atacamos lo que sería el punto mínimo, fijaros, ¿no? Coincidiendo en este caso con niveles de marzo de 2017, sobrepasamos las correcciones de febrero, fijaros en este caso, parece que aguantamos bien los 4.900, por tanto lo mismo, posiciones largas, primer objetivo 5.000, estamos hablando de 5.050, o sea, prácticamente un diferencial de 100 puntos, aspecto negativo hablaríamos de 30 puntos, operativa sensata para más corto plazo. Para más largo plazo buscaríamos nivel de los 5.200, podríamos en este caso utilizar un stop también más amplio. Fijaros, habríamos de unos 100 puntos, 130 puntos en negativo, unos 150 puntos en negativo, por prácticamente 200 y pico puntos aproximadamente positivo, ¿de acuerdo? O sea, sería una operativa sensatamente tanto para medio como para corto. Lo mismo, aquí parece que el suelo sí que está más creado y aguantó el nivel de los puntos de marzo de 2017. ¿De acuerdo? Compartiendo bien. En este caso lo vemos mejor que el IBEX, incluso mejor que el DAX. ¿De acuerdo? La verdad que Francia y Reino Unido han sido, en este caso, de los dos índices que mejor se han comportado a nivel europeo, ¿no? Creo que incluso por encima del Eurostoxx y de Alemania en los últimos meses. En Inglaterra, a pesar del Brexit, lo mismo, no hay mucha incertidumbre, pero bueno, ha aguantado bien el nivel de los 6.800. Incluso hemos rebasado en la primera resistencia, esperemos una consolidación. Y lo mismo, podemos trabajar quizás los tramos más medios de este canal lateral o de este rango lateral. Fijaros, ¿no? Como es muy probable que en torno al nivel aproximadamente de los 7.200 puntos empecemos a ver ahí un posible retesteo, incluso antes, ¿no? Podríamos verlo también. Fijaros en el rango de los 7.050 puntos aproximadamente. Por tanto, si lo queremos ajustar más, buscaremos el rango de los 7.050 puntos. Hablamos de un diferencial prácticamente de 100 puntos al alza, con un stop ajustado en los 6.900. Hablamos de 50 puntos negativos por 150 de positivos. ¿De acuerdo? Sería bastante. Para más corto plazo, para más medio plazo, fijaros, hablamos trabajar esto los 6.800, hablamos de 150 puntos negativos. Fijaros, el objetivo de los 7.200, hablamos de prácticamente 200 puntos a todo lo máximo, 180 puntos, ¿vale? Si buscamos una operativa bastante más, incluso podemos ajustar más el stop, ¿no? A los 6.800, o sea,
hablaríamos de 100 puntos negativos, 200 positivos, ¿no? Estrategias de 2 a 1 sería bastante sensato. Italia, que ha sufrido bastante con la incertidumbre de los presupuestos que ha presentado, ¿no?, a la Comisión Europea. Marca el suelo en los 18.400, nos encontramos en los 19.050 prácticamente, muy cerca de esa resistencia. Creo que la va a rebasar sin problema y creo que puede ser una buena oportunidad para abrir largos. Evidentemente, lo sensato sería atacar los 20.000 puntos, pero con la incertidumbre concreta que rodea en este caso Italia es bastante más difícil de predecir. Por tanto, de ver otra vez turbulencias entre Europa y Italia, podríamos ver correcciones y perder el nivel sin lugar a duda de los 18.000 puntos, incluso atacar con cortos los 17.300, ¿de acuerdo? O sea que en ese aspecto este quizás el más complicado de todos y donde podríamos también aprovechar posiciones cortas si la incertidumbre vuelve a atacar al país italiano, cosa que es bastante probable dado que no pretenden por el momento acatar las normas de Europa. Por último tendríamos el Eurostoxx, lo mismo, encontramos el suelo en los 3.080 puntos prácticamente, recuperamos en la jornada de hoy, objetivo 3.200, fijaros, hablaríamos en este caso de unos prácticamente menos de 100 puntos de objetivo y podríamos ajustar la zona del stop loss a los, fijaros, lo mínimo a los 3.80, pues hoy estaríamos hablando prácticamente de 50 puntos negativos, 130, 150 a todo lo máximo, perdón, sí, prácticamente no llegaríamos a 100 puntos estaríamos cerca, ¿no? 100 puntos positivos, 50 negativos, podríamos ajustarlo más o menos. Creo que sería una buena estrategia, siempre y cuando empecemos a ver cierta calma en los mercados. Lo repetimos otra vez, situaciones de alta volatilidad, cualquier noticia tiene un impacto bastante relevante. Ahora vamos a verlo luego al final, cómo está el índice del miedo en estos momentos. Muy complicado. De todas las correcciones que ha habido, lo más sensato es que haya recuperaciones y haya síntomas positivos, pero evidentemente es bastante difícil predecir en estos rangos el comportamiento de los selectivos. Vamos a pasar a dar paso a los americanos y hacemos un barrido macro para comentar un poco la situación en la que nos encontramos. Fijaros, en el caso del Dow Jones, ha sido creo que el que menos ha corregido junto al S&P y en este caso el Nasdaq el que más en las últimas jornadas. Tenemos prácticamente estabilizado en torno a los 24.600 puntos, objetivo para posiciones largas 25.000. Prácticamente encontraremos ahí un retesteo importante, 25.400 a todo lo máximo, mientras que por el lado contrario podemos ver vueltas a los 24.000, prácticamente 150, ¿de acuerdo? Por tanto, desde mi punto de vista, aunque de cara a las próximas jornadas pudiéramos ver correcciones ya no a nivel americano, en Estados Unidos, sino a nivel europeo, creo que tenemos buenos precios de entrada, con objetivos simplemente, en el caso de Estados Unidos todavía más claro, atacar la zona de máximos. O sea, si trabajamos medio plazo y nos corrige un 2 o un 4% más, me da igual porque el objetivo que persigo es atacar los máximos si confías evidentemente en que la situación económica va a continuar con esa tendencia alcista, aunque veamos cierta ralentización en los datos macro, ya que si nos fijamos también en este caso los beneficios empresariales están siendo positivos, gracias en parte a la reforma fiscal de Trump, pero es un incentivo para las compañías y no tienen previsión de que se vaya a revertir. Fijaros en Estados Unidos lo mismo, zona de stop loss a medio plazo podríamos los 2.615, ¿no?, que sería el mismo punto donde podríamos seguir si queréis trabajar cortos el objetivo. Por el contrario, si buscamos otra vez un ataque a largos, creo que el primer evidentemente impulso que vamos a ver va a ser al rango de los 2.700, perdón, con un segundo impulso a los 10.000 prácticamente 800. Lo mismo, podéis continuar con posiciones cortas, tenéis objetivos y seguir corrigiendo hasta los 2.600, o podéis en este caso pensar que volveremos a atacar zonas de máximos y va a haber una reversión en la tendencia. Eso ya depende también de cada uno. Desde mi punto de vista nosotros barajamos que puede haber alguna corrección más, no es ni mucho menos una opción a descartar, incluso podríamos ver a lo largo de estas jornadas atacar los 2.600, pero que va a haber un ataque a la zona de máximos en el medio plazo. Desde mi punto de vista lo veo con bastante seguridad.
En el caso del Nasdaq, el que más ha corregido, lo mismo. Podríamos ver vueltas hacia la zona de los 6.700 o incluso empezar a ver revertida la tendencia y atacar la zona de los 7.000 puntos, ¿de acuerdo? Creo que es un buen momento, lo digo, para hacer entradas en mercado con calma, a expensas de que veamos correcciones del 2, 3, el 4% más, pero con objetivo de atacar los máximos de cara al medio plazo. Lo vimos un poco en febrero, fijaros, ¿no? Las dudas que hubo, veíamos corrección, recuperaciones, rompíamos máximos, volvíamos a corregir y luego fijaros, ¿no? Como la tendencia volvió en este caso a recuperar. La situación prácticamente ha cambiado bastante poco, ¿no? Lo vamos a comentar ahora. En el plano más macro, los frentes que tenemos abiertos son, por un lado, la Reserva Federal sigue subiendo tipos, algo que es bueno, es positivo. Es decir, la economía bien, se suben los tipos de interés a nivel americano, ¿de acuerdo? Eso evidentemente crea un cierto impacto negativo en el corto plazo en la renta variable por el encarecimiento de la renta fija, algo sensato. En Europa tenemos, por un lado, el Brexit y los conflictos que pueda llevar cuando se materialice, y por otro lado, las dudas que genera Italia. Y a nivel global, evidentemente, problemas entre Estados Unidos con los incrementos arancelarios. Hemos visto una pequeña ralentización en el crecimiento de China, que bueno, nos habla de que evidentemente pues sí se nota un cierto impacto, es algo sensato, ¿no? Cuando tu principal cliente pues te está poniendo trabas, ¿no? Eso es lo que más o menos estamos viendo en los mercados a día de hoy. Los resultados empresariales no están siendo malos, tampoco están siendo en Europa concretamente mejor de lo esperado, sino que van bastante en línea con alguna corrección. Los datos macro están siendo bastante leves, incluso ciertos empeoramientos. Y los emergentes, bueno, pues en el caso de Brasil parece ser que ha recuperado un poco, ¿no? Con esa posible elección de su nuevo presidente de ultraderecha, que es por parte del país es bien visto. Y luego, pues evidentemente tenemos también a nivel americano buenos datos empresariales, como hemos comentado, por la reforma fiscal de Trump. ¿Hay algún problema realmente que nos pudiera vaticinar una corrección real de los mercados en el medio plazo? Desde mi punto de vista, no. Evidentemente es muy complejo saberlo, ya que no conocemos evidentemente todas las variables. Yo simplemente es normal que la economía haya ralentizaciones en los ciclos, sobre todo cuando estás atacando las zonas de máximos de manera constante, haya zona de toma de beneficios y haya, en este caso, una recesión en el crecimiento, pero eso no quiere decir que vamos a decrecer o que vamos a empezar a invertir la tendencia, sino que simplemente el crecimiento puede estar acercándose a sus cotas más altas y evidentemente pues cada vez es más complicado batir esas expectativas. Eso sí que estaría de acuerdo. Por eso creo que sí que va a haber ataque a zona de máximos. Recuperar o romper esos máximos ya no lo tengo tan claro, pero sí esas recuperaciones. En el caso de Europa quizás es algo más complicado porque nos enfrentamos a que el año que viene vamos a subir tipos y todavía los tenemos en cero, cosa muy diferente que hay en Estados Unidos, y bueno, pues a lo mejor la situación se nos puede complicar de cara al medio y largo plazo algo más, pero lo mismo creo que sí que va a haber concretamente esta corrección sí que se va a recuperar, ¿de acuerdo? Vamos a ver si queréis en el aspecto de las divisas y las commodities. El euro cedió hasta los... Perdón, vamos a ver el euro-libra. El euro-libra en este caso se ha fortalecido. Fijaros cómo la libra ha ido perdiendo fuerza desde las últimas jornadas. Marcamos los mínimos de 0,87. Y lo mismo, posiciones largas para el euro-libra. Ajustarse esto también porque puede ser que encontremos aquí un retesteo y podamos ver aquí quizás una formación en este caso de cambio de tendencia, pero bueno, podemos colocarnos en los 0, fijaros, en los 0,883 y abrir en este caso posiciones hasta los 0,89, ¿de acuerdo? 89,9. Pero bueno, en términos generales, posiciones largas para el euro libra, que si el euro en este caso está más debilitado, la libra todavía más por la incertidumbre que evidentemente la va a rodear de cara al futuro y la continúa rodeando. Fijaros cómo también corregía la libra frente al dólar, los mínimos en este caso de 1,27 y lo mismo. Pensamos que puede haber en este caso continuar quizás como máximo los 1,26, pero bueno, estamos viendo ya tocar zonas suelos bastante relevantes entre la divisa británica y la divisa americana, ¿de acuerdo? Máximo objetivo sería los 1,26, pero bueno, vamos a esperar quizás una claridad en esta ruptura porque podemos ver alguna recuperación de la libra en relación a lo que se ha debilitado, ¿no? en las últimas jornadas. En el caso del dólar yen, fijaros cómo no, el dólar siempre actúa como los refugios y el yen todavía más. Hemos visto pérdida de fuerza en las últimas jornadas del dólar, aunque bueno, el rango es bastante lateral en las últimas jornadas. Fijaros cómo prácticamente desde
una semana atrás aproximadamente, bueno, pues veíamos un rango bastante lateral entre los 112 y los 111, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, podíamos ver una oportunidad de atacar ese rango, ese tramo más alto de esta pequeña formación lateral en los 112. Y en cuanto al euro dólar, como estábamos comentando, hemos tocado prácticamente los mínimos de 1.13. Se llegaron a los 1.13.3, nos encontramos 1.13.8 y creo que es buen momento para poder aprovechar posiciones largas en recuperación, en consonancia un poco con lo que hemos comentado, hacia los 1.15 mínimo, que sería el suelo más relevante que hemos trabajado en las últimas jornadas, ¿de acuerdo? O sea, posiciones largas, objetivo 1.15 sería bastante sensato tras los mínimos, ¿no? Que, bueno, jornadas atrás tenía sensato ver, pues bueno, sobre todo por el debilitamiento del euro, el activo como valor refugio comportamiento como valor refugio del dólar. En cuanto a en este caso a las commodities, vemos en este caso el petróleo, bueno, pues como ha corregido, tanto el Brent como el West Texas. Estamos viendo que, bueno, si se traduce, ¿no?, una ralentización de la economía, lo que se estipula es que puede haber una demanda inferior, por tanto, bueno, pues hemos visto correcciones, ¿no?, en torno al rango de los $77. Lo mismo creo que de cara al medio plazo es un buen momento para poder aprovechar posiciones largas con objetivo pues los $87. Si queréis aguantar, por si acaso pediríamos alguna corrección más, ¿no?, buscando ese tramo, esa parte más baja del canal en torno a los 74, podría ser sensato, pero bueno, creo que trabajar la zona 85 en todo caso sería bastante sensato, 87 de cara al medio plazo, un poco si se estabiliza la situación, se reduce la volatilidad que estamos viendo. En el caso del oro es normal, hemos visto cierta recuperación, pero bueno, no esperamos tampoco rupturas por encima de los 1.236, hemos visto ahí cómo ha aguantado bastante bien esa resistencia. Sabéis lo mismo, valor refugio, comporta mejor cuando hay volatilidad y bueno, creo que entre el rango de los 1.236 y los 1.210 aproximadamente nos vamos a encontrar ahí durante las próximas jornadas. Como comentábamos también en cuanto al T-Note, fijaros en este caso. La volatilidad sigue bastante alta, el índice del miedo representado en azul. Estos serían los niveles de febrero. Fijaros como todavía en febrero tuvimos un pico de volatilidad todavía más alto, luego se estabilizó y tenemos ahora mismo, bueno, pues un segundo ataque, parece en este caso con más fuerza. Nos encontramos alto en el nivel de los 22 aproximadamente. Fijaros, es importante ver cómo también, no solamente tras la subida de tipos, sino en este caso con el comportamiento inverso que ha tenido, ¿por qué se ha recuperado el precio del bono americano? Normalmente el bono americano estaba en el nivel del 3%, estaba cayendo el precio. El comportamiento del precio es inverso a la rentabilidad que ofrece el bono. Bueno, pues evidentemente el miedo ha hecho que muchos inversores acudan a la renta fija, por lo tanto ha caído la TIR por debajo del 3% y el precio del bono ha mejorado, ¿de acuerdo? Es bastante sensato teniendo en cuenta que, bueno, ha habido mucho miedo en las últimas jornadas, mucha incertidumbre y los inversores han deshecho posiciones y se han trasladado en este caso a la renta fija. Por lo tanto, es buena oportunidad para aprovechar posiciones cortas, tanto de cara al medio plazo en el índice de volatilidad como también en este caso en el precio del bono americano, que es probable que se estabilice otra vez en el rango del 3%, ¿de acuerdo? Sobre todo teniendo en cuenta que la Reserva Federal nos dice que de cara va a continuar subiendo los tipos de interés mientras la economía siga funcionando bien, es decir, los niveles que está ahora, la inflación por encima del 2% y el desempleo por debajo del 4% aproximadamente, situación en la que todavía nos encontramos. Por tanto, pues es buen momento también para poder aprovechar una vez vuelva a la calma, tanto posiciones cortas en la volatilidad como en el precio del bono americano, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, a través del teléfono y estaremos encantados de poder ayudaros. Espero que tengáis un muy buen día de trading. Tened en cuenta que estamos viendo jornadas de alta volatilidad, trabajar siempre con stops. Es bastante difícil en este caso poder hablar con certeza exacta de lo que va a suceder en los mercados, ya que hay muchos factores que en otros momentos podrían pasarte alto y ahora mismo pueden tener un impacto muy relevante.
Y evidentemente, bueno, pues siempre viene bien aprovechar esas oportunidades que nos deja el mercado. Creo que estamos en un buen momento para tomar posiciones largas con objetivo de medio y largo plazo hasta recuperar los niveles de máximo, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Pero lo mismo, también puede generar oportunidades muy ambiciosas de corto plazo, posiciones bajistas, si vuelve a ver incrementarse el miedo en las próximas jornadas, ¿de acuerdo? Como siempre, cualquier duda podéis poneros en contacto a través del email, con cualquier compañía firma, a través del teléfono y os estaremos encantados de ayudaros. Que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.